La epístola de Santiago, la carta a Santiago, que empezamos precisamente el martes pasado. Hicimos una pequeña introducción a esta carta que es muy activa. Es una carta donde nos reta precisamente a poner en práctica nuestra fe. Así que vamos a la epístola de Santiago. Santiago, ¿ya lo tienes preparado? ¿Tú también? Vale, perfecto, genial. Aquellos que nos siguen desde la distancia también, vosotros también. Porque abrir la palabra de Dios no importa dónde estés, no importa en qué lugar, que siempre va a traer bendición. Así que vamos directamente ya a ir a la epístola. Estuvimos viendo que el autor de la carta, Santiago, dijimos que este Santiago se cree que era precisamente el hermano del Señor Jesús, uno de los hermanos del Señor Jesús, que durante años tuvo un ministerio con mucha autoridad en la primera iglesia de Jerusalén. Allá prácticamente fue donde radicó su ministerio, en Jerusalén. Y según veíamos también, para Pablo, Santiago era una de las columnas de la iglesia. Así que su impronta era realmente reconocida como un líder espiritual excepcional, capacitado para enseñar el camino, especialmente a los judíos que se iban convirtiendo, a los judíos cristianos. Así que estuvimos viendo que Santiago, en el primer versículo, dice que escribe su epístola a las 12 tribus que están esparcidas, están en la dispersión, en la diáspora. La palabra diáspora, en ucraniano también está diáspora. Ahora están en diáspora, sí, claro. Muy bueno. Pero la palabra diáspora, que la tenemos en español, en realidad la palabra diáspora es la misma, es en griego, es la misma. Bien, pues se escribe Santiago a los creyentes judíos que están en la dispersión, precisamente a los que han sido esparcidos por causa de la persecución, ¿no? De toda la persecución que empezaba a darse. Decía al principio que esta epístola es eminentemente práctica y tiene el propósito de corregir ciertas actitudes y conductas que Santiago ya estaba percibiendo en las iglesias. Y por eso la carta, en realidad, podemos ver que hay diferentes temas, que son diferentes sermones, por así decirlo, diferentes temas que va tratando de una manera muy práctica. Y lo que había un versículo que estábamos diciendo que quizás resume un poco todo el contenido, es en el capítulo 1, versículo 8, cuando habla acerca del hombre de doble ánimo. ¿Os acordáis que hablamos esto? Y alguien que tiene el doble ánimo, alguien que está dividido, pues no está bien centrado en lo que tiene que hacer y sobre todo siguiendo el plan de Dios. Cuando tú tienes el corazón dividido entre el mundo, lo que es el mundo y la espiritualidad, como decimos en Cataluña, malament rai. No puede funcionar bien, no puede funcionar bien. Bien, pues vamos a entrar ya después de esta breve presentación del versículo 1 que leímos el otro día, vamos a tener una lectura del capítulo 2 del capítulo 1, desde el versículo 2 al versículo 12. Y os voy a pedir a los aquí presentes, que por favor leáis 2 versículos cada uno, ¿vale? 2 versículos cada uno, lo tenéis. Empezamos en catalán, el versículo 2 y el versículo 3. Voy a probar que esto... Germans meus, tingueu-vos per molt feliços, siguin quins siguin les proves que passeu, sabent que la vostra fe provarà engendre paciència. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8. No, pásalo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, glóriese en su exaltación. 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece tu hermoso apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Muy bien. Y ahora el 12, que també el tenim en català. Perfecte, vinga. Benaurat l'home que resisteix la prova de les afliccions, perquè quan sigui provat rebrà la corona de la vida que Déu ha promès als qui l'estimen. Muy bien, hasta aquí. Bueno, después de... gracias. Después de esta breve presentación que ha hecho Santiago en el primer versículo, acomete este sermón con algo que en principio parece sorprender, por lo menos así en principio, ¿no? Porque dice que empieza hablando de pruebas y de gozo. ¿Cómo es posible que cuando uno está pasando pruebas, eso implique gozo? ¿Cómo es posible tener gozo cuando las cosas se hacen difíciles y parece que sean dos estados contradictorios? Por un lado, las pruebas y por otro lado, el gozo. Parece que no casen, ¿verdad? Pero lo hace ya empieza Santiago haciendo con este tratamiento tan íntimo. Mira, dice la primera palabra, por lo menos en castellano, dice hermanos, hermanos míos. Parece ser que Santiago lo usa bastante a menudo en su carta, como unas 14 veces, y de esas 14 veces hay 3 que incluso añade el adjetivo de hermanos amados. Parece como que quiere entrar en una intimidad el apóstol con sus lectores y, por supuesto, con nosotros que lo estamos leyendo y meditando ahora. Santiago quiere dirigirse, es importante, quiere dirigirse al corazón del creyente. En este caso, de aquellos cristianos esparcidos en esa diáspora que estamos mencionando. Y quiere dirigirse de una manera muy íntima porque lo que va a decir es de suma importancia. Plantea la necesidad, plantea ya desde el principio, así a bocajarro, plantea la necesidad de que en medio de las pruebas experimentes el gozo. Así, de llano, de pleno. Es interesante, y aquí voy a mencionar un par de cosas, que en diferentes versiones, sea en español, en castellano, en catalán, lo he visto en inglés y en otras, yo no sé en ucraniano, pero se utilizan, en lo que es en castellano, utiliza unas veces la palabra tentaciones y otras veces pruebas, depende de la versión que tengamos. Sin embargo, podemos decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre tentaciones y pruebas? Pero, sin embargo, lo interesante es que hay la palabra que se utiliza es la misma. Cuando más abajo, en la versión Reina Valera, en el versículo 12, que lo hemos leído, aunque se lo ha leído
en catalán, y en catalán no dice tentación, dice pruebas, pero en la versión Reina Valera habla de tentación, y es la misma palabra. Entonces aquí hay una cosa que siempre hemos de tener muy en cuenta. Es el contexto. Yo lo digo muchas veces. Hay que tener en cuenta el contexto. Vamos a ver un poco de las diferencias, o cómo entendemos las diferencias entre pruebas y tentaciones. Cada prueba, hay una tentación para ir por mal camino, y por otro lado, cada tentación estamos puestos a prueba para ver si seguimos el buen camino. Decimos de una manera muy sencilla, muy simple, y sin entrar en cuestiones teológicas, decimos, Dios es el que prueba y Satanás el que tienta, ¿verdad? Y para nosotros este esquema es el más sencillo y el más habitual. La diferencia es que Dios quiere nada menos que resistamos la prueba. En cambio, Satanás lo que quiere es que caigamos en la tentación. Eso, de una manera muy simple, muy sencilla, nos marca un poco la diferencia de lo que es pruebas y tentaciones. Adán y Eva, ¿os acordáis? Adán y Eva en el paraíso fueron puestos a prueba por Dios, porque Dios les dijo, podéis comer de todo árbol, pero hay un árbol aquí que no tenéis que probar. Y luego vino el tentador, ¿verdad? Satanás, la serpiente, que lo que hizo fue tentar y consiguió su objetivo. Y la prueba que Dios había puesto a Adán y Eva acabó en la caída de la tentación. Jesús también lo experimentó. El primer Adán cayó, pero el segundo Adán, Jesucristo, no cayó cuando fue también tentado allí en el desierto, ¿verdad? Fue tentado en el desierto y él no cayó. Entonces, hay algo que está apuntando aquí Santiago, que tiene que ver con la perseverancia. Con la perseverancia. Dice Santiago habla de diversas pruebas, y literalmente esa expresión de diversas pruebas es como decir de varios colores. Literalmente está diciendo de varios colores, y es que las pruebas tienen todos los colores del mundo, ¿verdad? Hay pruebas que son de color negro, hay pruebas que son así de un color pastel, hay pruebas difíciles, hay otras más fáciles, pero en cualquier caso, todos nosotros podemos vivir y experimentar esas pruebas. Santiago habla de diversas tentaciones o pruebas que nos vienen de todos lados y en muchas situaciones que tienen que ver con la riqueza o con la pobreza, que tienen que ver con enfermedad o con salud, que tienen que ver con la prosperidad o la desgracia, que tienen que ver con, como en este caso, con libertad o cautiverio. Hay tantísimas clases de pruebas, pero fijaos lo que dice en el versículo 2, lo hemos leído, 3, perdón, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este sabiendo nos está dando una pista. Habla de experiencia, Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, lo da como un hecho de que precisamente las pruebas las pasamos y eso produce en nosotros una experiencia que nos conduce precisamente, o nos debe de conducir, a vivir con paciencia. Es decir, de ser conscientes de que pasando esta prueba, nuestra paciencia se va ejercitando. Sí. ¿Verdad? Porque hay cosas que para mí es muy fácil y para ti es muy complicado. No podemos entrar ahora aquí, no podemos. Después. Abraham, por ejemplo, descendiendo del monte, Moriah, con su hijo Isaac,
¿Os acordáis de la escena? El Señor le pide que sacrifique a su hijo. Bueno, pues Abraham, descendiendo del monte Moriah después de haber evitado, no él, sino que el Señor puso allí ese cordero en sustitución a Isaac, podía experimentar el gozo. Abraham pasó la prueba. Y no solamente porque su hijo estaba vivo, sino porque él mismo experimentó su confianza en Dios, es lo que dio resultado positivo, y se mantuvo firme en esa prueba y por eso salió victorioso. Una alegría así nosotros la podemos experimentar, quizá no tan extrema como Abraham, pero sí que después de pasar un tiempo de pruebas podemos experimentar el gozo. El Señor ha sido fiel, el Señor me ha guardado, me ha protegido, el Señor me ha dado sabiduría, me ha dado paciencia y puedo experimentar el gozo. Así que no hay que ceder nunca en tiempos de pruebas. No hay que hundirse. Hay cristianos que se hunden. Cuando pasan problemas, se deprimen, se quejan. No hay que hundirse. Hay que mantenerse firme y seguir siendo tú mismo como lo que eres, un hijo o una hija de Dios. Hay que mantenerse. Y esa es la paciencia a la que Santiago se está refiriendo. Porque en realidad lo que se está probando es nuestra perseverancia. Somos tentados a no perseverar. Dice, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, completos, maduros. Esta es la idea de madurez, de perfección, de equilibrio. Porque el diablo no va a aceptar nunca que nosotros soportamos la tentación. Y va a volver, y va a intentar fastidiarnos por otro lado. Pero ahí está nuestra perseverancia. Y alcanzando la victoria por medio de Jesús. Por eso hemos de poner nuestra mirada en Él. Las pruebas contribuyen a que nuestra fe vaya caminando hacia la madurez. Santiago presenta esta imagen de cristianos que se quedan a medio camino y fracasan. Pero pone otra expresión, habla de precisamente para que la obra sea completa, para que sean perfectos. La palabra completa en griego es teleia. Teleia viene de la palabra griega telos, que significa meta final. ¿Sabéis? En el teatro, ¿verdad? El telón es el final. Se acaba la obra, bajan el telón, es el final. Bueno, viene de esta palabra de telos. Y Santiago tiene en mente lo que dijo Jesús, que el que persevere hasta el fin, y aparece también la palabra telos, el que permanece hasta el fin, este será salvo. Así que la perseverancia forma parte del proceso que nos lleva a la madurez. Por eso una fe viva no puede ser pasiva. Una fe viva no puede ser pasiva. Y por eso estamos hablando de que Santiago está hablando mucho de las obras, de la acción, de que ejercitar esa acción, esas obras, nos produce precisamente fe en medio y gozo en medio de las pruebas. Así que qué experiencia más maravillosa cuando atravesamos las pruebas con la ayuda de Dios, siguiendo a nuestro autor y consumador de la fe. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2, ¿qué dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 2.
Ahí está nuestro autor y consumador de la fe. Si te falta fe, ya sabes dónde hay que acudir, a Jesucristo, porque es el autor y consumador de la fe. Y así se llega a la meta. Y como eres fortalecido en la fe, cuando a través de las pruebas descubres precisamente lo importante que es la palabra de Dios, sujetándonos a su conocimiento, conociéndola más y mejor. Sigue adelante Santiago, y en este otro fragmento introduce, igual que la paciencia, introduce otra cosa muy importante, que es la sabiduría. La sabiduría. Es otra cosa que no puede faltarle al creyente. Es una cosa que a veces yo escucho, ¿no?, de algunos hermanos y hermanas, es que me falta sabiduría. Como, pues claro, y a mí, pero no es una cuestión de que debo de vivir sin sabiduría, no. La voluntad de Dios es que tengamos sabiduría. Y Santiago explica cómo eliminar esta deficiencia. Muchas veces cuando vamos al médico nos hacen una analítica, dicen, te faltan estas vitaminas, vitamina A, B, K, la que sea, ¿no? Bueno, a veces estamos deficientes no de vitaminas simplemente, sino también estamos deficientes de sabiduría. Y la sabiduría necesaria para aceptar la prueba, esta prueba que está diciendo, para aceptar esta prueba, no hay otra cosa que buscarla en oración y en Dios, porque es Él quien la provee. Versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿dónde tienes que ir? A Dios. Es muy simple, ¿verdad? Es muy simple. Pero en la oración surge de nuevo, y ya lo dice Santiago, dice, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, ya estamos. O sea, ya sabemos a dónde tenemos que acudir, a Dios, pero aparece este hombre de doble ánimo que mencionamos antes, porque con un corazón, parte del corazón busca a Dios, lo cual es perfecto, está muy bien, cuando oramos, genial, pero por otra parte dudamos. Pedimos, pero dirán, no sé si lo fará, no sé si lo hará Dios, esto que le estoy pidiendo. No sé. Y lo dice bien claro Santiago. Una de las características de Santiago es que habla muy clarito, ¿no? Habla muy claro. Y todo lo que sea duda lleva al final a fracaso. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si dudas, no pienses que lo vas a recibir, por mucho que lo desees. Pero si dudas... Por eso dice, si tiene falta de sabiduría, entonces falta algo. No es culpa de Dios que no la tengamos. Si no tenemos sabiduría, no es culpa de Dios. ¿Vale? No es culpa de Dios. Dice, pídele y le será dada. Así que no vamos a recibir nada sin pedírselo. Pero es curioso porque tenemos la tendencia a esperar, bueno, Dios ya lo hará. Y Dios lo que quiere es que no tengamos un corazón dividido y que le pidamos. Así que en realidad tenemos dos aspectos. Por parte de Dios, Dios dice que da a todos abundantemente y sin reproche. O sea que encima, lo que está diciendo Santiago es que Dios no nos va a reprochar nada que nos falte. No nos va a reprochar. Lo único que está diciendo Dios es, pídeme. Él lo da despreocupadamente. Hay una intencionalidad en el original que es tranquilamente. O sea, pídeselo tranquilamente, sin poner trabas. Y además que lo da a todos, no solamente al pastor o al que tiene un don especial.
No, la sabiduría es para todos. No importa la condición, no importa el conocimiento que tú tengas de la palabra. Es para todos la sabiduría de Dios. Pero por otra parte está el que ora. Y entonces sí que es el problema. ¿Verdad? Por parte de Dios no hay problema porque Él está dispuesto a dar. Pero el otro parte es este que es inconstante en todos sus caminos, que somos nosotros, que somos semejante a la onda del mar, que somos de doble ánimo, que dudamos. Así que no podemos orar, y lo vamos a hacer de aquí unos instantes, no podemos orar con dudas en nuestro corazón. La duda es como, ¿sabéis estos globos aerostáticos? Que son muy grandes, ¿no? Un globo de estos que hay unas zonas aquí en Cataluña, por ahí por la plana de Vic, donde siempre están elevando esos globos. Bien, estos globos llevan unos pesos, ¿no? Y esos pesos es lo que, depende de la cantidad de los pesos, permite que se eleven o que puedan bajar, ¿no? Bien, para bajar hay que, no sé cómo funciona eso, pero creo que hay que bajar el fuego, ¿no? que hace que genere ese aire caliente que eleva, ¿no? Pero muchas veces nuestras oraciones son auténticos sacos de lastre que nos impiden elevarnos en nuestras oraciones, porque dudamos. Una ola no es un barco. Aquí utiliza esta expresión, ¿verdad? Santiago dice, el que duda es semejante a la onda del mar, a las olas, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Una ola no es un barco. Un barco puede navegar con la ayuda de una brújula, de muchos instrumentos, e incluso hasta mantener el rumbo en medio de la tempestad, más o menos. Pero una ola tú no la puedes dirigir. El barco más o menos una barca la puedes dirigir más o menos, pero una ola tú no la puedes controlar. Y está comparando el que duda como si fuera una ola. Pedro, ¿os acordáis? Dejó la barca cuando el Señor Jesús apareció ahí en el mar, dejó la barca, anduvo sobre las aguas, parecía que todo iba bien, tenía puesta su mirada en Jesús, pero de pronto empezó a ver las olas que van por donde querían y entonces empezó a hundirse. Y es una ilustración con la que nos identificamos muchas veces, ¿no? Pedro se hunde en las olas porque en esos momentos era un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, y tuvo que pedir auxilio al Maestro, a Jesús, que Él es el camino, y la verdad. Por eso, a través de los fuertes vientos y de las pruebas que podamos experimentar, tenemos que tener puesta nuestra mirada en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta sabiduría. Nos falta de todo. Sí. Nos falta dinero, nos falta salud, nos faltan años, nos faltan cariños, nos faltan abrazos, nos faltan muchas cosas. Pero lo que no podemos hacer es continuar sin sabiduría de Dios. De eso sí que no podemos. Acordaos de Salomón, en el primer libro de Reyes, capítulo 3, él se hizo rico y famoso, pero fue por su sabiduría. Hizo muchas barbaridades también después. Pero la fama de Salomón era por su sabiduría, ¿verdad? Santiago, que hace muchas referencias al libro de Proverbios, donde en el libro de Proverbios incluso aparece la sabiduría como si fuera una señora, ¿no?, que anda por las calles y habla mucho acerca de la sabiduría. Por eso no necesitamos diplomas, no necesitamos títulos, no necesitamos conocimientos especiales. Necesitamos
padres, madres, esposos, esposas, hijos, hijas, abuelos, ancianos sabios, niñas también. Personas que dicen en el momento adecuado las palabras adecuadas, o que saben callarse sabiamente. Necesitamos esa clase de sabiduría que nos ayuda a apaciguar una riña, una pelea. Esa clase de sabiduría que nos lleva precisamente a resolver conflictos. Necesitamos toda esa clase de sabiduría que tiene un fundamento bíblico. Es esa clase de sabiduría que necesitamos. La otra también, ¿no? Pero la sabiduría de Dios. Dice más adelante en su epístola, Santiago da este testimonio. Capítulo 3, versículo 17. ¿Lo puedes leer, por favor? Santiago, capítulo 3, versículo 17. Más adelante, Santiago está hablando acerca de la sabiduría, pero hace esta definición. Es una definición que ha sido muy interpretada y incluso que se opina que hace referencia a otros textos bíblicos, pero es una definición que nos habla precisamente de la sabiduría. ¿Quién la lee, por favor? ¿Sí? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿No es esta la sabiduría que realmente necesitamos? ¿No es este tipo de sabiduría? ¿No fallamos tremendamente en esto? Pues bien, no nos preocupemos. Si no la tienes, si no la tenemos, esta clase de sabiduría, no te preocupes. Pídesela a Dios. ¿Es lo que está diciendo Santiago? Pidámosla a Dios. Y claro, esto implica mantenernos firmes en medio de las pruebas. Esto implica esfuerzo, esto implica acción, esto implica obras. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Primera Corintios capítulo 16, versículo 13. Ahí lo tenéis. Verdad. Estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Manteneos firmes, bien firmes, pero esforzaos. Nos habla precisamente de la perseverancia. Y por último, de este pasaje que estamos considerando, entra, y no es que cambie de tema, de los versículos del 9 al 12, no es que cambie de tema Santiago, es que lo lleva a un terreno muy práctico. Continúa hablando de la fe y de la experiencia gozosa de mantenerse firme en la tentación precisamente sin importar la condición económica de los miembros de la congregación. Lo lleva a un terreno muy práctico. Esa sabiduría, porque los conflictos que ya se estaban dando en las iglesias de la diáspora venían precisamente por esa falta de sabiduría. Pobres y ricos, humildes y nobles. No es que Santiago cambie el tema, es que nos indica o nos está presentando ese campo de minas. ¿Sabes? Cuando hay guerras, cualquier bando siembra los campos con minas por si tienen que retirarse para cuando avance el otro ejército e incluso civiles caigan víctimas de las minas. Pues bien, se estaban dando situaciones complicadas y está reflejando ese cristiano inmaduro, el cristiano inmaduro, que todavía no sabe considerar bien las riquezas ni la pobreza, que no sabe discernir lo material. El pobre tiende a tener envidia del hermano que tiene más bienes y al mismo tiempo le está condenando por ser poco espiritual.
Y por otro lado, ese pobre que quiere hacerse rico, quiere que el rico se convierta en pobre. Y también el rico que es inmaduro es capaz de menospreciar a los que tienen menos recursos. Esto es lo que se estaba ya dando en ese periodo de la diáspora o de la dispersión. Por eso leemos, vuelvo a repetir estos 3 versículos: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor del campo. Santiago trata de hacerle ver al cristiano inmaduro que los dos estados, rico y pobre, que tiene mucho y el que no tiene nada, pueden estar tranquilamente en pie ante Dios, con tal que no pierda la perspectiva de su condición de ser hijos de Dios. No importa que seas rico o pobre, tú no pierdas tu perspectiva de tu condición de que eres hijo o hija de Dios. Que no te fijes en ti mismo, sino fíjate en tu relación con Dios. 1 Corintios, no lo vamos a leer todo el pasaje, pero en 1 Corintios capítulo 7 habla de esto. Pablo, el apóstol Pablo, lo menciona, solamente lo miramos por encima. 1 Corintios capítulo 7, versículos del 7 al 14. 1 Corintios capítulo 7, versículos del 7 al 14. Sí. No, me he equivocado, no es 1 Corintios, no puede ser. ¿Está hablando del matrimonio? A ver, permitidme un momentito. Pues tengo mal la cita, pero es cuando está hablando precisamente de... Hermanos, no sé si alguno de vosotros os suena, que está hablando precisamente de el no despreciar al hermano. Sí, 14, Romanos 14. Romanos 14. 14, 4, que diu que ets tu per menysprear, per jutjar el teu germà. Puede ser, pero me sorprende. Bueno, quizás sí, hermano, gracias. A ver, vamos al texto. Romanos capítulo 14, pero habla de los débiles de la fe. Romanos 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? No es bien este texto. Bueno, disculpadme. Pero está hablando, Pablo está hablando precisamente de no mirar por encima a otro que es tu hermano, es tu prójimo. No, esto sería complementario, sí. El concepto es el mismo, ¿no? De sometimiento, ¿no? Bueno, no os preocupéis, ya lo buscaré el próximo martes, os daré la cita. Pero vuelvo otra vez a la historia, recordemos y vamos acabando. Ellos están viviendo, estos lectores a los que se dirige el apóstol, están viviendo en la dispersión. Están expulsados de la tierra de sus antepasados, con los que mantienen todavía unos vínculos estrechos. Algunos, estos que están en la dispersión, algunos se han hundido en la pobreza, porque han tenido que salir por piernas, mientras que otros han sido más astutos, o lo que fuera, que han conseguido echar raíces y hacer negocios y tener un enriquecimiento. Así que se está dirigiendo a estos hermanos, a estos cristianos, que por un lado unos son más ricos y otros más pobres. Y parece ser que los ricos no se preocupaban demasiado de los hermanos pobres. Y esto significa realmente una situación amarga, triste,
Por eso dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, no en el hecho de que es pobre, no en el hecho de que es menospreciado por el rico, sino exáltase porque su posición como hijo de Dios no ha cambiado en absoluto. Sigue siendo un hijo de Dios. Porque ¿para quién eres rico? Y por eso habla de que el rico, al fin de cuentas, como hemos leído, pasará como la flor de la hierba, ¿no? La flor del campo. El rico no es que está mal que sea rico, por supuesto, y esto lo hemos considerado otras veces, pero sí su dependencia de lo material. Ambos, ricos y pobres, han de aprender a gloriarse en esta verdad, que en medio de las pruebas deben mantenerse firmes. Para ambos, por eso acaba este fragmento, acaba en el versículo 12, volvemos a Santiago capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado, feliz, gozoso. ¿Quién? El varón que soporta la tentación. Fijaos, empieza al principio, hemos considerado, al principio del pasaje, hemos visto que es feliz, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y acaba este fragmento diciendo, es que es feliz el varón que soporta la tentación o la prueba. Así que en medio de todas las situaciones que uno pueda vivir, el gozo viene precisamente de la dependencia del Señor. Y además no sé, es que además hay un regalo, hay una recompensa, dice versículo 12, la segunda parte. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta prueba de vida tiene que ver precisamente con la vida eterna. La corona de la vida, es decir, la vida eterna como corona, aparece también en el mensaje que Jesús dio a la iglesia de Esmirna. Ahora sí, ir por favor a Apocalipsis capítulo 2, el libro de la Revelación, capítulo 2, donde vemos cómo la iglesia de Esmirna recibe esta promesa también. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 8 al 11. ¿Lo podéis leer, por favor? ¿Quién no tiene? Un par de versículos cada uno. Tú lees 2 versículos. Escriu a l'àngel de l'església d'Esmirna. Això diu el primer i el darrer, el qui era mort però que ha tornat a viure. Conec la teva tribulació i la teva pobresa, encara que de fet ets ric. Sé com et calumnien aquests que es fan dir jueus sense ser-ho, ja que són una sinagoga de Satanàs. Muy bien. Continuamos por aquí. Continuamos en catalán. No tinguis cap por de sofriments que t'esperen. El diable, per provar-vos, enllançarà alguns vosaltres a la presó i passareu per la tribulació que durarà 10 dies. Sigues fidel fins a la mort i et donaré la corona de la vida. L'11, també. Qui tingui orelles, que escolti, que diu l'Esprit a les esglésies. El qui surti vencedor, la segona mort no li farà cap mal. La segona mort no le fará cap mal. Tendrá vida eterna. Gracias. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y Pedro escribe en su primera epístola, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Entonces, ¿qué es lo que anhela nuestro corazón? ¿Una riqueza que se marchita o esa corona
inmarcesible de gloria, ¿no? Así que empezábamos esta reflexión con estas palabras: gozaos profundamente en diversas pruebas, y terminamos diciendo: bienaventurado el hombre que soporta la prueba. Que el Señor nos ayude a vivir en medio de las pruebas, porque las tenemos y las vamos a seguir teniendo como hijos de Dios, hijas de Dios. También vamos a sufrir tentaciones, porque Satanás quiere siempre estropear nuestra vida cristiana, nuestra fidelidad al Señor. Pero aquel que resiste, aquel que aquilata la vida y el don de Dios, puede experimentar el gozo en medio de las dificultades y las pruebas. Así que damos gracias a Dios porque tenemos su palabra que siempre nos anima y nos exhorta, ¿verdad? Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?